¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches. Me da gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para tratar de comprender por qué suceden las cosas y las consecuencias que tienen. Y quiero empezar con una pregunta que me hago y que le hago a todos ustedes de manera muy general, donde quiera que usted se encuentre, sin importar en qué estado de la República vive. Es una pregunta que nos involucra a todos. La pregunta es muy sencilla. Fíjese usted que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, la Fiscalía que forma parte de la Fiscalía General de la República, esa Fiscalía Especializada en en la atención e investigación de delitos electorales, se fundó con una reforma que se hizo a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República el 19 de julio de 1994. Ese año se creó esta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La pregunta es muy simple. Ahí donde usted vive, en esa entidad federativa donde usted radica, ¿ha escuchado, ha sabido alguna vez de algún delincuente electoral que usted sabe que sobran y en algunos casos abundan? ¿Sabe del caso de algún delincuente electoral que haya purgado alguna condena en alguna cárcel estatal o en alguna cárcel federal por haber cometido delitos electorales? ¿Usted cree que desde 1994 para acá, por lo menos en el ámbito federal, no ha habido un solo delincuente electoral que merezca estar en la cárcel o que mereciera haber pasado por la cárcel? Bueno, pues yo hasta donde la memoria me alcanza no tengo claro que algún pez gordo, bueno, ni siquiera un pez medianito, haya pisado la cárcel procesado por un delito electoral. Y sin embargo, sí existe esa Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, hasta la fecha sigue existiendo. Y en la mayoría de los estados de la República, en este momento, en todos los estados de la República, así en todos los estados, hay fiscalías especializadas para la atención de delitos electorales. Y yo, por lo menos en el caso de Jalisco, no conozco un solo asunto en donde un delincuente electoral haya pasado algunos años en la cárcel. Y sí he sabido, como la mayoría de ustedes que estamos en este momento en comunicación, saben que se han cometido muchísimos delitos electorales y muchos de ellos muy graves en el transcurso de estas últimas décadas. 94, 2004, 2024, estamos hablando de más de 2 décadas. Y en más de 2 décadas, estas fiscalías especializadas en la atención de delitos electorales, pues, salvo que por ahí haya alguna excepción que no esté registrada, no conozco casos de políticos que hayan pisado la cárcel procesados por delitos electorales. ¿Por qué le hago la pregunta y por qué le hago este planteamiento? Por algo muy sencillo, pero al mismo tiempo pero muy importante. Uno de los temas que no se han abordado a fondo en el proceso de consultas para elaborar la propuesta de reforma electoral promovida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es justamente el de los delitos electorales, que deberían tener como propósito fortalecer la autonomía y las facultades de las fiscalías especializadas en la materia, tanto la federal como las estatales, para que cumplan con su propósito de evitar la llegada de dinero ilícito a los partidos políticos y al financiamiento de las campañas políticas, que es en este momento el problema más grave y más delicado. Sabemos que en muchas regiones del país, que en muchos distritos electorales llega el dinero sucio de la delincuencia organizada o del narcotráfico para lubricar campañas electorales. Y sabemos que ese dinero que se utiliza para financiar campañas no es gratis, sino es porque consideran los delincuentes que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Lo hacen porque de esa manera comprometen a diputados locales, a diputados federales, a presidentes municipales, a gobernadores, y no sabemos hasta dónde llegue la madeja de corruptelas de aquellos que financian la política
y que ese financiamiento es un delito electoral que se tiene que combatir con energía. Dicho en términos más concretos, podríamos hablar que la infiltración del crimen organizado en la vida pública y en el financiamiento de las campañas electorales tendría que ser considerado un asunto de seguridad nacional. Pues bien, a pesar de la relevancia que tiene ese asunto, no está abiertamente en la agenda de discusiones y de análisis para la reforma electoral que se propondrá, según se ha anunciado, en enero del 2026 como parte de este proceso de renovación de todo el andamiaje jurídico que tiene que ver con los asuntos electorales, con los organismos electorales, con el financiamiento a los partidos políticos y con el financiamiento a los institutos que administran los asuntos electorales y la justicia electoral. Estas fiscalías especializadas en la atención de delitos electorales son los que procuran justicia en esa materia. El gran reto para las fiscalías, además de los delitos que en forma recurrente cometen los presuntos servidores públicos y los partidos políticos, es el del involucramiento del crimen organizado en el financiamiento de candidatos y campañas políticas, sobre todo ahora que las organizaciones delictivas pretenden ampliar el control territorial y llevarlo a los espacios de control político. En algunos casos ya lo han logrado. Las conductas ilícitas se reiteran cada nuevo proceso electoral, sin que veamos a los delincuentes pagando sus culpas detrás de las rejas. La impunidad en materia de delitos electorales es generalizada y recurrente. Y usted se preguntará, ¿y por qué a los políticos no les interesa entrarle de frente a este tema? Bueno, pues porque muchos de esos políticos que se han beneficiado del dinero sucio, del dinero ilícito, no quieren que la autoridad meta ahí la nariz o que haya una autoridad fuerte que pueda investigar y concluir en sus investigaciones que algunos políticos tendrían que ser sometidos a procesos y que tendrían que ir a la cárcel. En las reformas a las leyes en materia electoral y en su vinculación con los delitos electorales incluidos en los códigos penales de la Federación y de los estados, deberían establecerse protocolos para que las fiscalías especializadas en la materia puedan apoyarse en todo el sistema de inteligencia e investigación sobre el crimen organizado y el lavado de dinero que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, área que está bajo la responsabilidad del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Usted sabe que Omar García es el responsable de todo el andamiaje de seguridad que se aplica en el país, tanto por razones de seguridad del Estado como de seguridad y protección para los ciudadanos. El 5 de marzo del 2025, este es un dato de referencia, el 5 de marzo del 2025, el Senado de la República dio su anuencia para el nombramiento de Facundo Santillán Julián como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, a propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Del 2019 al 2024, José Agustín Ortiz Pinchetti estuvo a cargo de esa Fiscalía Especializada en delitos electorales. Pero, ¿cuáles son estos delitos electorales recurrentes que no se están castigando? Vamos, en principio, a la diapositiva número 5. El artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales define las conductas ilícitas que se presentan de manera recurrente. Escuche usted, porque es muy importante que usted lo sepa, porque es muy importante que en algún momento esos delincuentes electorales sean exhibidos y si alcanza la voluntad, sean denunciados ante la autoridad, ante las fiscalías de los estados, para ver si se animan a hacer algo. Dice el artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales que comete delito electoral quien interfiere en el desarrollo normal de las votaciones, en el escrutinio y el cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, quien introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien introduzca boletas falsas,
obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto. Usted sabe que hay quienes se quejan de que los presionan para que después de votar le tomen una foto a su boleta para comprobar que sí votaron y no ser objeto de represalias. O quienes indebidamente venden su voto y para comprobar que cumplieron su compromiso a cambio del dinero que les dieron, muestran su boleta marcada en tal o cual sentido. Quien obliga a la gente a hacer eso está cometiendo un delito electoral. Comete un delito electoral quien recoge en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos y retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos. Eso que muchas veces parece tan natural y normal, no es legal. Vamos a la diapositiva 6. La compra de votos es otro ilícito muy común en el catálogo de delitos electorales. ¿Por qué? Porque dice la ley que también comete delito electoral quien solicite votos por paga, por promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, quien presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los 3 días previos de la misma. ¿Cuántos casos habrá en la República, en municipios aislados, en municipios muy vulnerables, donde a la gente se le amenaza para que vote en favor de tal o cual partido o candidato? En la diapositiva 7 vemos que las amenazas como tales también son frecuentes como delitos electorales y lo contempla la ley. Dice que comete delito electoral la persona que amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas o bien para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición, o la abstención del ejercicio del derecho del voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición. Igual, viola la ley quien solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto, vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular y además organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto. Y en la diapositiva 8 vemos otra figura del delito electoral, la violencia, que también se persigue con este propósito. Comete delito electoral quien realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado, que atente contra la libertad del sufragio o perturbe el orden o el libre acceso de las elecciones a la casilla. Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se le aumentará hasta una mitad con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos. ¿Cuántos casos ha escuchado usted o le ha tocado desafortunadamente observar en su estado de que a la gente se le amenaza para que vote o no vote? ¿En cuántos municipios, como sucede en algunos casos de Jalisco, se le tiene que pedir permiso a los delincuentes hasta para instalar una casilla? Eso sucede. Y vuelvo al punto de partida. ¿Por qué no vemos a delincuentes electorales en la cárcel? Y vuelvo al punto de reflexión. ¿Por qué este asunto tan importante no forma parte de la agenda de análisis y discusión para la realización de la iniciativa de reforma electoral que se presume estará lista en el mes de enero? Hay casos emblemáticos que ilustran algunas de estas conductas. El viernes 25 de enero del 2013, sin embargo, MX publicó el caso del financiamiento ilegal de la campaña del panista Vicente Fox Quesada, que terminó solo en una multa al PAN
y a su entonces aliado, el Partido Verde Ecologista de México. Estamos hablando del 2013, cuando se publica esta información, pero como referencia a lo que sucedió en los comicios del 2000. Y usted sabe que ya para los comicios del 2000 ya existía la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que se instauró a partir de julio de 1994. En junio del 2000, a unos días de que se realizaran los comicios federales, el Partido Revolucionario Institucional presentó una queja ante el Instituto Federal Electoral. Todavía existía el IFE, usted recordará que el INE surge a partir del 2014. En el 2000 todavía funcionaba el Instituto Federal Electoral, el IFE. Pues sí, el PRI presentó una denuncia ante el IFE por la presunta existencia de una red de financiamiento paralelo en favor de la campaña presidencial del Partido Acción Nacional, encabezado por Vicente Fox Quesada. Usted habrá escuchado de manera reiterada las quejas del PRI, las quejas del PAN, en el sentido de que otros partidos presionan a la gente o de alguna manera la condicionan para que vote en favor de ellos. Bueno, pues aquí en este caso del 2000, quien se queja es el PRI, pero se queja del PAN de Vicente Fox como candidato. El tema fue creciendo y poco a poco aparecieron más detalles. Ese mismo año, el entonces senador priista Enrique Jackson denunció que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos se recibió en México dinero proveniente de una compañía belga para luego transferir los recursos a cuentas de Lino Corrodi, quien era presidente de la Asociación Amigos de Fox. Después, se dio a conocer que esta asociación civil había reunido 91 millones de pesos para la campaña del candidato panista. Hasta el 2003, 3 años después, hasta el 2003, el Instituto Federal Electoral impuso una multa al PAN por 360.971.000 pesos. Y al Partido Verde Ecologista de México, que entonces andaba de arrimado con el PAN, al Partido Verde lo multaron con 184 millones. Pero, pues ya había ganado Fox con trampas y con todo, y gobernó del 2000 al 2006. Vea usted las dimensiones y la gravedad del problema. Y aquí la primera pregunta es, ¿y dónde diablos estaba el fiscal especializado para la atención de delitos electorales? Bueno, vamos a la diapositiva 13 para ver lo que el artículo 7 bis establece. El artículo 7 bis de la Ley General en materia de delitos electorales establece con respecto al involucramiento de los servidores públicos en los asuntos electorales. Estamos hablando de involucramiento ilegal, por supuesto. Dice el artículo 7 bis, se impondrá de 300 a 600 días de multa y prisión de 4 a 9 años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular, en elección o en consulta popular. Y no hay que perder de vista lo que advierte el artículo 19 constitucional con respecto a este condicionamiento de los programas sociales. ¿Qué dice la Constitución? Estamos hablando ya de la Constitución, de la ley máxima. Bueno, en la Constitución existe un artículo 19 que dice lo siguiente: el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y el desarrollo de la investigación. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos como el uso de programas sociales con fines electorales. Esta reforma la hizo Andrés Manuel López Obrador, la adición del delito del uso de programas sociales con fines electorales, y se considera un delito grave y por lo tanto ameritaría prisión preventiva oficiosa a aquel que esté acusado de este delito. En la diapositiva 14 vemos
que en otra figura delictiva que involucra programas sociales, el artículo 11b de la Ley General en materia de delitos electorales establece sanciones más severas. Se impondrá de 500 a 1,000 días de multa y prisión de 4 a 9 años a la servidora o servidor público que durante el proceso electoral use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distintas o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato, independiente, candidato, partido político o coalición. Y luego, en la diapositiva 15, vemos que también existe una regulación legal que pretende inhibir la posibilidad de que recursos de procedencia ilícita lleguen a los procesos electorales. Bueno, al respecto, el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales señala que se impondrá de 1,000 a 5,000 días multa y de 5 a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley. Fíjense, cuando hablamos de un origen ilícito, nos referimos a varias cosas: a dinero que haya sido sustraído del erario para financiar una campaña, al dinero que sea originado en algún delito como el huachicol, por ejemplo, el huachicol gasolinero, también es dinero de origen ilícito. Y evidentemente el dinero que llegue de la delincuencia organizada, ese dinero bañado en sangre que algunos delincuentes, algunos cárteles canalizan para tener control sobre algunos funcionarios públicos. La pena prevista en el párrafo anterior, de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa, esa pena se aumentaría hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una pre-campaña o campaña electoral. Hasta aquí, hasta donde vamos, parece claro por qué a los políticos no les interesa clavarle el diente a este asunto, porque de una forma u otra, muchos de los políticos han incurrido en estas conductas delictivas y por supuesto que van a hacer todo lo posible para que las fiscalías no tengan los dientes suficientes y las penalidades consideradas no sean tan altas como para que los lastimen. Pero además, en un principio, estando abrigados la mayoría de los políticos por la impunidad, no creo que les preocupe que se les vaya a sancionar, pero evidentemente este es un tema que debería estar en la agenda de las mesas de consulta de la futura reforma electoral. Vamos a ver otros casos que ilustran muy bien las conductas delictivas de los políticos. Por ejemplo, el jueves 18 de marzo del 2021, una nota firmada por nuestra compañera Dulce Olvera, la que vamos a ver en el siguiente programa, una nota firmada por Dulce Olvera, advertía en Sin embargo MX que el gobierno de Vicente Fox, Quesada, tuvo la oportunidad de inhabilitar y o encarcelar al entonces líder petrolero Carlos Romero de Champs por su participación en el Pemex Gate. Sin embargo, el desvío de recursos públicos para la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, parecido al proceso que se siguió para desviar recursos para el grupo Amigos de Fox, esto se acotó a una multa de 1,000 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional por parte del Instituto Federal Electoral. Es decir, hubo multa, pero no hubo preso. Y vea usted, la multota que les pusieron, de esa dimensión debe de haber sido la proporción del desvío de recursos. Una multa de 1,000 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, pero nadie pisó la cárcel. Más casos. Un registro más de Sin embargo, publicado el miércoles 4 de abril del 2018, advertía que las brigadas de apoyo a José Antonio Meade Curibreña, el candidato presidencial del PRI,
entregarían tarjetas a los ciudadanos como parte de su estrategia de campaña, Avanzar Conmigo. Esas tarjetas, por supuesto que traían dinerito o traían algo de regalo para lubricar un poco la buena voluntad democrática de las personas en favor del PRI. Y aunque Mid Curibreña aseguró que no eran tarjetas bancarias, la entrega de documentos similares fue usada por los candidatos del PRI en anteriores elecciones, como quienes: Alfredo del Mazo Maza entregó en 2017 la tarjeta rosa en la elección de gobernador en el Estado de México, o la tarjeta llamada La Efectiva que dio Erubiel Ávila en su campaña para gobernador en el 2011. Los plásticos estaban acompañados de certificados de compromiso firmados por José Antonio Meade, que recordaba el método utilizado por Enrique Peña Nieto. Te lo firmo y te lo cumplo, que lo encumbró como gobernador mexiquense en el 2005, y como presidente de la República en el 2012. Desde 2011, partidos políticos y candidatos han usado tarjetas y monederos electrónicos para incentivar el voto en su favor. En ese periodo, además del PRI, los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México emitieron 12 tarjetas diferentes que prometieron amplios beneficios a sus portadores. Estamos hablando de casos muy concretos, de hechos muy concretos que se encuadran en la figura de delitos electorales que he compartido con ustedes. O sea, no hay ninguna duda de que se han cometido delitos. ¿Y qué creen? Nadie pisó la cárcel por esos delitos. Otros delincuentes, estos ya son de otra naturaleza. También cometen delitos electorales los sacerdotes que, aprovechando su influencia espiritual y moral sobre los parroquianos, hacen propaganda y piden el voto en favor o en contra de algún candidato, partido o gobierno. Es muy claro el artículo 16 de la Ley General en materia de delitos electorales, que establece que se impondrán de 100 hasta 500 días multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos propios de su ministerio o a quien en el ejercicio del culto religioso presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Aunque no es el único caso ni tampoco es una conducta aislada, todos conocemos la reiterada actitud violatoria de la ley del cardenal arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien usted recordará, en las elecciones del 2021 fue responsable de que se anularan los comicios por la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque en Jalisco, lugar donde él reside, y por el apoyo abierto que le dio al candidato de Movimiento Ciudadano. Y también reincidió el cardenal en la misma violación el 25 de abril del 2024, cuando publicó un video en contra del gobierno que advirtió, el gobierno actual, que podría llevar a México al comunismo. Estamos hablando ya de un delito muy concreto que no se persiguió como delito en su momento. En la reforma electoral se deben establecer disposiciones que faculten a las fiscalías especializadas en el combate a los delitos electorales para escudriñar más a fondo en los recursos que utilizan los partidos políticos y sus candidatos que tengan origen oscuro o ilícito, y además aumentar las sanciones para inhibir a los delincuentes electorales en cualquiera de sus modalidades, y que se dejen de hipocresías y de simulaciones, y que los políticos se pongan a trabajar en una reforma electoral en donde se contemple que verdaderamente se sancionen los delitos electorales. Gracias, buenas noches. Así cerramos hoy Puntos y Comas. Por aquí nos encontraremos el próximo lunes. Mientras tanto, descansen ustedes.